¿Empezamos? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Queridos hermanos y queridas hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voy a montar un locutorio aquí. En nombre de la Comisión Islámica de Melilla, os damos a todos la bienvenida a la charla de hoy. En primer lugar, pediros disculpas por el cambio de programa, ya que teníamos una charla preparada con el profesor Mustafa Bouazzati, pero por causa mayor hemos tenido que cambiarla y hemos decidido dar esta charla de hoy. Recordaros que mañana también tenemos charla en el Palacio de Congresos y el domingo con el hermano Abu Abeida, y el domingo aquí también después de la Asar con el hermano Sidris también tendremos otra conferencia a la cual estáis todos invitados. La charla de hoy es un tema muy importante, un tema de trascendencia absoluta para todo musulmán que se precie, para todo musulmán que tenga como objetivo alcanzar ver el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. Habéis visto en las diferentes octavillas que hemos entregado que el tema que vamos a tratar hoy es sabr, la paciencia, la bella paciencia, sabrun jamil, y todo lo que conglomera a este tema. La mayor parte de la información la saco de un libro el cual aconsejo a todos, que tenemos la fortuna de que está traducido al español, lo podéis descargar de internet, lo ponéis en el Google, se titula Paciencia y Gratitud, escrito por el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Empecemos inshallah. El tema de hoy, la definición de sabr, la definición de paciencia, y tengo la confianza plena de que al salir de esta clase tengamos un concepto mucho más avanzado y mucho más amplio de lo que es la palabra sabr. Entendemos que sabr es paciencia, pero vamos a ver que el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, muy conocido, un sabio de los más grandes que ha dado el Islam, fue alumno del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pues nos habla de la paciencia de una forma extraordinaria. Lo desmenuza de tal manera que el simple hecho de coger esta palabra y tocarla en tantos puntos es algo simplemente maravilloso. Inshallah, a lo largo de la clase, o hasta que nos dé tiempo, iremos tocando punto por punto. La palabra sabr viene de la raíz de una palabra que significa detenerse, abstenerse, parar. Y algunos sabios la han definido como una buena característica humana o una actitud psicológica positiva. Evidentemente, aquel que tiene paciencia tiene una actitud positiva. Y acordaros que la paciencia es una actitud, porque de todas las actitudes que tiene el ser humano, vamos a ver que es la más importante de todas. Evidentemente, un ser humano no puede vivir sin paciencia. No por el hecho de que moriría o perecería o su vida se acabaría sin tener paciencia, sino que la paciencia, as-sabr, para una persona es como el aire que respiramos. Una persona que no tiene paciencia, y vosotros lo sabéis perfectamente, pierde los estribos, pierde el control, se vuelve loco, no razona, no dice cuestiones lógicas y a veces comete errores muy grandes que con el paso del tiempo son un poco difíciles de enmendar
y por eso la paciencia es algo que tenemos que tener presente diariamente en nuestra vida. Hablando de Ramadán, y como estamos en el tema de Ramadán, tenemos que tener en cuenta que as-sabr es uno de los pilares de Ramadán, no uno de los pilares como los pilares del Islam, no, uno de los pilares en el sentido de que as-sabr es una de las esencias más importantes en el mes de Ramadán. Tenemos que tener mucha paciencia, y lo vamos a ver luego en la clasificación de los tipos de paciencia, porque verdaderamente aquel que ayuna, aquel que se encomienda a Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que tener paciencia para abstenerse de muchas cosas y para llevar a cabo otras muchas cosas. Y sin paciencia no lo podría conseguir. Además, es uno de los principios básicos de nuestra religión. De todas las cualidades que el hombre tiene, todas, la amabilidad, la gentileza, el cariño, la servidumbre, el trabajo, el intelecto, vosotros podéis decir el número de cualidades que queráis. De todas las cualidades que... Cuando digo el hombre, hermanas, por favor entended que me refiero al ser humano. No hablo en masculino. Cuando digo el hombre me refiero al ser humano. De todas las cualidades que el ser humano puede tener, la más valorada por Allah subhanahu wa ta'ala, con diferencia, es la paciencia. Hasta tal punto que la palabra paciencia es nombrada en el Corán nada menos que 90 veces. No hay ninguna cualidad en el Corán que se nombre tantas veces como la paciencia. 90 veces. Más incluso que la verdad y que los veraces. Es un tema, subhanallah, para tenerlo en cuenta. Veamos algunas menciones en el Corán y en la Sunna acerca de la paciencia. Vamos a ver algunas ayat del Corán y veréis que Allah subhanahu wa ta'ala enaltece hasta un nivel incomparable a aquellos que tienen paciencia. Cuando digo paciencia, muchos podemos pensar, paciencia puede ser que yo quede con mi amigo a las 6 de la tarde y esté esperándole y llegue a las 6:30, he tenido media hora de espera, he tenido paciencia. Eso se puede tomar como un poco de paciencia, pero no nos referimos a esa paciencia. La paciencia es encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala, a nuestro Creador, cuando cae una dificultad sobre nosotros, cuando cae una calamidad sobre nosotros, cuando cae una desgracia sobre nosotros. En Sura Al-Baqarah, que es la sura número 2, el ayah 153, Allah azza wa jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. Fijaros, primero empieza diciendo Ya ayyuhalladhina amanu, vosotros los que creéis. Cada vez que Allah azza wa jal dice en el Corán Ya ayyuhalladhina amanu, se refiere a ti directamente. Tienes que tener en cuenta que Allah te habla directamente a ti. Vosotros los que creéis, buscad ayuda en la paciencia y en la oración. Allah te dice, busca ayuda en la paciencia y busca ayuda en la oración. Verdaderamente, Inna Allaha ma'a sabirin. Allah está con los pacientes. Acordaros de esa ayah. Allah subhanahu wa ta'ala está con aquellos que son pacientes. Vamos a ver después qué es eso de ser paciente. ¿Cuándo se lleva a cabo la cualidad de ser paciente? Allah azza wa jal, otra vez, en Sura Al-Anfal, la número 8, en la ayah 46, Allah subhanahu wa ta'ala nos repite Inna Allaha ma'as sabirin. Otra vez, verdaderamente Allah está con los pacientes, para que no se te olvide. Después, en la Sura Al-Imran, que es la sura número 3, ayah 146, Allah azza wa jal te dice Inna Allaha yuhibbu as-sabirin. Verdaderamente Allah ama a los pacientes. Primero te dice que Allah está con los pacientes. Ahora Allah azza wa jal te dice, cuidado, te he dicho que estoy con los pacientes, pero también amo a los pacientes. Inna Allaha yuhibbu as-sabirin. Si eres paciente, y veremos las características ahora, acuérdate que Allah está contigo y que Allah te ama. Y si Allah está contigo, ¿qué te puede ocurrir? Si Allah subhanahu wa ta'ala te dice que te ama a ti y que Allah azza wa jalla está contigo, ¿qué te puede pasar? En Sura Al-Baqarah, Allah azza wa jalla también nos dice وَبَأْشِرِ الصَّابِرِينَ. وَبَأْشِرِ الصَّابِرِينَ significa y dale buenas noticias, buenas nuevas a los pacientes, albricia a los pacientes. Diles que Allah azza wa jalla está contento con ellos. Dale la noticia de que tendrán una recompensa en el más allá. Allah azza wa jalla también dice en Sura Al-Zumar, los pacientes recibirán una recompensa ilimitada. Fijaros cuánto argumento para ser paciente. Conocemos una sura, que es la 103, Sura Al-Asr, que seguro que todos hemos memorizado, en la que Allah azza wa jalla dice وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. Que la traducción sería, aquí encontramos que diferentes mufassirin, cuando dicen wal asr, algunos dicen que Allah azza wa jalla se refiere a por la tarde,
¿sí? Y que también otros se refieren por el tiempo. Eso es algo que han discrepado algunos mufassirin. Por la tarde o por el tiempo, en verdad, el hombre camina hacia su perdición, excepto aquellos que obren bien, los que se recomienden mutuamente la verdad y los que se recomienden mutuamente la paciencia. Había un sabio muy importante en el Islam, un creador de las 4 escuelas islámicas, de jurisprudencia islámica, uno de los 4 madhab, que se llamaba el Imam Shafi'i, rahimahullah. Y el Imam Shafi'i, rahimahullah, dijo que si Allah Azza wa Jal hubiera enviado solamente Surah Al-Asr, si Allah Azza wa Jal hubiera enviado solamente Surah Al-Asr, hubiera sido suficiente para guiar a la humanidad. Fijaros hasta dónde llegaba la importancia de Surah Al-Asr. Allah Azza wa Jal también te dice en el Corán, una aya pequeñita, que 20 personas pacientes pueden superar a 200 personas. 20 personas pacientes pueden superar a 200 personas, en todos los sentidos. Y el profeta Muhammad ﷺ nos dijo en un hadith auténtico, relatado por Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad, rahimahumullah, as-sabru un-nur. As-sabru un-nur, que se puede traducir como la paciencia es luz. La paciencia es luz, es una luz que te guía, es una luz que te acompañará en tu tumba y es una luz que te distinguirá el día del juicio final sobre el resto de personas, animales y jinns, el día que nos congregaremos para rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dijo: la paciencia significa buscar ayuda en Allah, buscar la ayuda de Allah, porque verdaderamente si tú lo analizas desde un punto de vista metafórico es cierto, porque si tienes paciencia y una desgracia cae sobre ti y te mantienes paciente, lo que realmente estás haciendo, estás diciendo: me encomiendo a Allah, Allah me ayudará, porque si viene de Allah se irá con Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Allah somos y de Allah volveremos. Y subhanallah, hemos adoptado la costumbre, dicen los sabios, ulama, nos dicen que hemos adoptado la costumbre de utilizar esta dua solamente cuando muere alguien. Cuando muere alguien, escuchamos que alguien muere, que está bien, está muy bien porque es sunna, pero cuando muere alguien decimos inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pero no solamente se utiliza cuando muere alguien, también se utiliza cuando cae una desgracia sobre ti. No tiene por qué fallecer alguien. Parece que hemos dejado esa aya solamente para las muertes. Pues cuando algo malo pasa, algo malo ocurre, pues también se puede decir perfectamente esa dua. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que era un auténtico sabio, era un genio, que Allah tenga misericordia de su alma, dijo lo siguiente: la paciencia es para el imán lo mismo que la cabeza es para el cuerpo. La paciencia es para el imán, para nuestra fe, lo mismo que la cabeza es para el cuerpo. Por ejemplo, si tú a una persona le cortas la cabeza, no tiene vida, ese cuerpo es inútil. Sin embargo, si coges esto y lo extrapolas, metafóricamente hablando, a la primera cláusula, es que la paciencia es para el imán lo que la cabeza es para el cuerpo. Si a una persona le quitan la paciencia, una persona no tiene paciencia, ¿qué tiene? ¿Qué le queda? Estará todo el día quejándose, estará todo el día llorando, estará todo el día quejándose a Allah subhanahu wa ta'ala, y veremos ahora los tipos de quejas que hay: la queja halal, la queja haram, una persona que no tendrá lógica y una persona que no será agradecida a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad ﷺ dijo: a nadie se le ha dado nunca un mejor regalo que la paciencia. Y esto está en Bukhari y Muslim, es un hadith muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh significa que tanto Bukhari como Muslim, rahimahumullah, los dos han traído este hadith. Cada vez que escuchéis un hadith muttafaqun alayh, eso es oro puro, es dalil auténtico, lo podéis llevar a donde queráis y ese es un argumento perfecto, exacto. De hecho hay un libro que os aconsejo a todos tener, los que sepáis árabe, en inglés también está, pero en español todavía no tenemos la suerte de que lo hayan traducido, que se llama Al-Lu'lu' wal-Marjan. Este libro, Al-Lu'lu' wal-Marjan, es un libro en el que se ponen todos los ahadith que han traído Bukhari y Muslim, que están de acuerdo Bukhari y Muslim. Son los hadith más importantes. ¿Por qué? Porque son los más auténticos. No hay ninguna duda sobre ellos. Y finalmente, en cuanto a estos argumentos del Corán y de la Sunna, Anas ibn Malik radiyallahu anhu relató que el profeta Muhammad ﷺ dijo: Allah ha dicho. Fijaros porque alguno de nosotros puede verse identificado con esto por cercanía familiar. Si pruebo a mi siervo privándolo de sus dos amados,
si pruebo a mi siervo privándolo de sus dos amados, ¿y alguien sabe quiénes son sus dos amados? Voy a terminar el hadith. Si pruebo a mi siervo privándolo de sus dos amados y lo afronta con paciencia y perseverancia, le recompensaré con el paraíso. Sahih Bukhari. ¿Alguien me puede decir quiénes son estos dos amados? Faddal. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Los ojos. Los ojos. Dice Allah Azza wa Jal, si pruebo a alguien con sus dos amados, es decir, si pruebo a alguien y le quito la vista y le dejo ciego y se mantiene firme y con perseverancia, le concederé el Jannah, el paraíso. Es un hadith que está en Bukhari. Vamos a hablar ahora de la recompensa para los pacientes, la recompensa para aquellos que son pacientes. Allah dice que algunas acciones se recompensan más que otras. Por ejemplo, el Corán, en un apartado, en una aya determinada del Corán, dice que la sadaqa, muy importante la sadaqa, hermanos, la limosna, tenemos que practicar la limosna, cuanto más mejor, sobre todo en Ramadán, ayudar a nuestros hermanos que no tienen. Allah Azza wa Jal dice que la limosna, subhanahu wa ta'ala, la recompensa y la multiplica hasta 700 veces. Hasta 700 veces. Allah Azza wa Jal nos dice que cualquier acción que hagamos, Allah Azza wa Jal la multiplica por 10 veces. ¿Sí? Pero en el caso de la paciencia, en el caso de sabr, Allah Azza wa Jal te dice que la recompensa es ilimitada. ¿Por qué? Porque eso es entre la persona que es paciente y Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo que tenéis que razonar sobre ello. ¿Por qué? Porque una persona que es paciente, imaginaros una persona que de repente, no sé, hace poco ocurrió, bueno, iba a poner un ejemplo muy cercano, pero ocurre perfectamente en cualquier país árabe, en Palestina, en Irak, en Chechenia, etcétera, etcétera. Pero hace poco, en una ciudad, creo de Murcia, que se llama Lorca, ¿Murcia? ¿Está en Murcia? Lorca, en Murcia, hubo un terremoto y muchas casas se destruyeron. Y de la noche a la mañana, una persona se ve que no tenía casa. Todo lo que tenía, todo lo que había ahorrado durante su vida, de repente ya no tiene absolutamente nada. Está en la calle, la casa destruida y todo lo que había de valor dentro. El fruto de trabajo de años y años. ¿Sí? Y tengo constancia de que en Lorca hay una comunidad musulmana notable. Hay bastantes musulmanes viviendo en Lorca. Imaginaos que alguno de nuestros hermanos musulmanes que viven en Lorca se mantiene firme y dice, Allah subhanahu wa ta'ala me ha mandado esto, Allah azza wa jal ha sido el que me ha mandado esto. La recompensa de Allah azza wa jal a esta persona que se mantiene firme por una desgracia como esta, que ha perdido absolutamente todo, es ilimitada, absolutamente ilimitada. Y Allah azza wa jal, ni en el Corán ni en la Sunna, el profeta Muhammad alayhi salatu salam, te dicen cuál va a ser la recompensa de la paciencia, porque es algo para Allah subhanahu wa ta'ala, es algo para Allah azza wa jal. ¿Por qué? Y ahí es donde voy, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el único que sabe lo que hay de tristeza, de pena y de desasosiego en el corazón de esa persona que lo ha perdido todo. Tú puedes ver a una persona que ha perdido su casa, que ha perdido el trabajo, que ha perdido a sus hijos, pero solamente Allah sabe lo que él siente, nadie lo sabe, solamente Allah. Y es por eso que Allah dice que la paciencia, Allah azza wa jal, la pagará, la recompensará de forma ilimitada. La paciencia es una cualidad de los profetas, queridos hermanos. Todos los profetas fueron pacientes. Es una paciencia de los líderes. Es una paciencia, es una cualidad de aquellos que quieren ver el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala en el paraíso. Todos estos tienen la paciencia como cualidad. Y la paciencia puede llegar a ser algo bello, algo bonito, algo precioso. De hecho, el profeta Yaqub alayhi salam, el padre del profeta Yusuf alayhi salam, dijo fasabrun jamil, bella paciencia, exquisita paciencia. Cuando vinieron y le dijeron sus hijos que se habían llevado al pequeño Yusuf alayhi salam y lo habían tirado a un pozo, os acordáis de la historia, ¿verdad? Y vinieron al padre y le dijeron que un lobo se lo había comido. Y el padre quería a Yusuf alayhi salam más que a nadie. Era el azúcar de su vida, como solemos decir, el niño de sus ojos, y se mantuvo firme ante tal desgracia y dijo fasabrun jamil, bella paciencia. Y los mufassirin, los que interpretan el Corán, dicen que fasabrun jamil significa que es una paciencia bella, una paciencia exquisita, una paciencia superior, porque es entre él y Allah. Mi hijo ha desaparecido, mi hijo se ha ido, Allah se lo ha llevado, Allah me lo volverá a dar y Allah me recompensará. Y ese momento es un momento bello, porque sabes a ciencia cierta, 100%, que Allah azza wa jal te va a recompensar. Porque dices, me da igual, ma'alish, Allah azza wa jal me recompensará. Amén, ya Rabbil Alamin.
Y también encontramos el hadith del profeta Muhammad alayhi salatu salam para completar esto de que la paciencia es bella y a Allah azza wa jalla le gusta lo bello, en el que el profeta alayhi salatu salam dijo: Allahul Jamil, ¿quién me lo termina? Wa yuhibbul jamal. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah es bello y le gusta lo bello, ¿verdad? Allah es bello y le gusta aquello que es bello. Vamos a ver ahora la queja, cuando nos quejamos ante la impaciencia. A veces llegan momentos en que perdemos los estribos, perdemos la paciencia y, subhanallah, nos quejamos. Vamos a ver, según nos trae nuestro querido Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, el tema de las quejas. Quejarse es el enemigo de la paciencia. La queja es para la paciencia lo mismo que el agua es para el fuego, lo quema, desaparece absolutamente. Y es su contrario, absolutamente. Tiene dos tipos de quejas. La primera queja es cuando te quejas a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda queja es cuando te quejas a las personas. Por ejemplo, la queja, cuando te quejas a Allah subhanahu wa ta'ala, es halal. Es halal. Tenemos dalil. Por ejemplo, el profeta Yaqub alayhi salam, en la sura Yusuf precisamente dice: solo me quejo a Allah de mi distracción y de mi angustia. Solo me quejo a Allah de mi distracción y de mi angustia. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam hacía su dua y decía: oh Allah, me quejo a ti de mi debilidad y de mi indefensión. Por lo tanto, si tú te quejas a Allah, pero en el sentido de: oh Allah, ¿por qué eres así conmigo? Oh Allah, eres injusto, a'udhu billah. Oh Allah, ¿por qué? ¿Por qué? No, esa queja no. Ya Rabbil Alamin, solo mando mis súplicas a ti. Ya Rabbil Alamin, tú eres el único al que mando mis quejas. Ya Rabbil Alamin, tú eres el único que me puede ayudar. Ya Rabbil Alamin, fulán me está oprimiendo, me está robando, está siendo malo conmigo. Ya Rabbil Alamin, haz justicia. Esa es una queja halal. Sin embargo, si te ocurre una desgracia y al primero que ves, empiezas a gritarle y a decirle: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? O se muere un hijo. ¿Por qué mi hijo era pequeño? ¿Por qué yo, con toda la gente que hay en el mundo? O se muere una persona mayor que era buena. Rahimahullah. Y de repente dices: Allah siempre se lleva a los buenos. Bueno, a'udhu billah. Eso es una masía. No os podéis imaginar. Esa frase puede llevar incluso a la incredulidad a una persona. Lo hemos escuchado muchas veces. Dios siempre se lleva a los buenos. Bueno, a'udhu billah. No digáis eso nunca. La sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala es una sabiduría que nosotros no entendemos ni entenderemos nunca. Si alguien muere, podemos decir la dua: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Podemos ir al entierro, participar en salatul janaza, pero nunca podemos decir eso, jamás. Por lo tanto, la queja que no es halal, la queja que es haram, la queja que está prohibida, es quejarte a una persona. Y no solamente con palabras, incluso con gestos. Estás haciendo gestos, es una queja absoluta. O de repente gritas o dices una palabrota en cualquier momento. Pues cuando lo hacemos y nos damos cuenta, nos refugiamos en Allah, a'udhu billah, y decimos astaghfirullah, astaghfirullah, pedimos a Allah azza wa jal que nos perdone por ese acto. Fijaros, Ibn Qayyim al-Jawziyya nos habla de dos fuerzas opresoras o de dos fuerzas opuestas. Los humanos tenemos, según Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, una fuerza conductora, una fuerza restrictiva. La fuerza conductora es la que te empuja, la que te motiva a hacer las acciones. La fuerza restrictiva es la que te detiene de hacer esas acciones. ¿Y qué pinta la paciencia aquí? Pues la paciencia tiene una función, es que empuja a la fuerza constructora a hacer el bien. La paciencia para que hagas el bien, para que obres bien, para que lleves a cabo lo que Allah azza wa jalla te dice en el Corán, para que hagas caso a la sunna, para que no cometas pecado, ¿sí? Y también empuja a la otra, a la restrictiva, para apartarse de los pecados. Y tienes paciencia, y te mantienes paciente. Vamos a tal sitio, ¿sabes que en tal sitio es haram? No, no voy a ir, inshallah. Vamos a hacer esto, ¿y sabes que es haram? No, y te mantienes paciente, inshallah. Y vamos a ver los diferentes tipos de paciencia que hay después, que son 3. Algunas personas tienen una paciencia muy fuerte en actos de ibadat, por ejemplo, Por ejemplo, son fuertes y se mantienen fuertes para hacer el hajj, o para hacer ramadán, o para llevar a cabo el salah. Tienen una ibadat muy buena, muy fuerte, tienen paciencia. Pero luego, en cuestiones simples, en cuestiones de nafs, en cuestiones de sus deseos, pues tienen una paciencia muy, muy pequeña y se dejan llevar y cometen pecados. Hay otros que tienen una paciencia muy fuerte en cuestiones de sus deseos, no deja que su deseo les lleve a diferentes sitios para cometer pecado, pero en ibadat, en las cuestiones de adoración, en las cuestiones de adoración,
son débiles y no hacen el salah, y cuando tienen que hacer el ramadán no lo cumplen bien. Después hay un tercer tipo de personas que no tienen paciencia en absoluto, ningún tipo de paciencia, ni en ibadat ni en cuestiones del nafs. Y está claro que los mejores de todos son aquellos que tienen paciencia para las cuestiones de adoración y para no seguir sus deseos. ¿Se puede obtener la paciencia? Es una pregunta que los sabios se han hecho, es una pregunta que los estudiantes de conocimiento se han hecho. Yo soy una persona normal. Y Allah Azza wa Jal me dice, Inna Allah ma'as sabirin. Allah está con los pacientes. Y yo me pregunto, ¿yo puedo conseguir ser paciente? ¿Puedo llegar a ser una persona paciente? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿O que el que nace así va a ser así y el que nace paciente será paciente? ¿Se puede llegar a ser paciente? ¿Se puede cambiar y llegar a ser paciente? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Inshallah, por supuesto que sí. El que lo desea, lo conseguirá. Si tú quieres ser paciente, lo conseguirá. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dijo, وَمَا يَتَصَّبَرْ يُسَبِّرْهُ اللَّهُ, que significa, el que desea ser paciente, Allah le dará paciencia. Desead ser pacientes y Allah Azza wa Jal os dará paciencia. Allahumma ja'alna minas sabirin. Los dos grados de paciencia. Hay dos grados de paciencia. As-sabr, que es la paciencia, pero queridos hermanos y hermanas, hay un nivel superior que se llama musabara. Musabara, que es aguantar estoicamente los problemas. Dalil, Allah Azza wa Jal dice en el Corán, Ya ayyuhalladhina amanu, asbiru wasabiru. Oh, vosotros los que creéis, sed pacientes y tened más aguante. ¿Sí? Entonces, as-sabr es paciencia. Masabara es más aguante, más todavía. Son aquellos que son fuertes. Diferentes perspectivas sobre la paciencia. La paciencia de dos tipos: física y psicológica. Y fijaros que esto, subhanallah, es muy bonito. Y ambas, la paciencia física y la paciencia psicológica, las dos pueden ser por elección o sin elección. Acordaros, por elección o sin elección. Por lo tanto, salen 4. Vamos a ver la primera. Una paciencia física por elección, porque tú quieres. Por ejemplo, trabajar duro voluntariamente. Tienes paciencia, es física y es porque tú quieres. Una paciencia física sin elección, que te pasa quieras o no quieras, y es física. Por ejemplo, aguantar una enfermedad, aguantar golpes de alguien que te golpee, aguantar el calor o aguantar el frío. Esa es una paciencia física sin elección. Luego tienes una paciencia psicológica por elección, porque tú quieres. ¿Cuál es? Alejarse de cosas que tanto la Sharia como el sentido común te han dicho que es haram. Y finalmente tienes una paciencia psicológica sin elección, que no puedes apartarte de ella, que es, por ejemplo, aguantar y soportar la separación con un ser querido. Está muy lejos y tienes que ser paciente y tienes que aguantar hasta que lo veas. Ahí tenemos los 4. Ahora, la paciencia por elección, la paciencia propia, es de mayor nivel que la pasión sin elección. Parece esto una clase de psicología, pero tenéis que entenderlo porque es muy importante. Y luego el argumento que voy a traer vais a ver que es muy bonito. Acordaros, la paciencia por elección, que tú quieres ser paciente, Allah Azza wa Jal la recompensa más que una paciencia que tengas que llevar a cabo, quieras o no quieras. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El profeta Yusuf alayhi salam pasó por estos dos tipos de paciencia. En un aspecto de su vida, y el que no haya leído la vida del profeta Yusuf alayhi salam, le digo que está cometiendo un error muy grande, porque la vida del profeta Yusuf alayhi salam es de las historias más bellas que podéis imaginar. Os aconsejo a todos que leáis la vida del profeta Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, sus hermanos tenían envidia de él. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron en un pozo. Querían que se muriera, porque su padre le quería más que a otros. Y tuvo que ser paciente cuando estaba en el pozo. No tenía otra. Estaba dentro de un pozo y tenía que ser paciente. Y fue paciente. Y Allah Azza wa Jalla le recompensó. En otra parte de su vida, cuando fue un poquito mayor, no sé si recordaréis el incidente con la mujer del Aziz. La mujer del Aziz amaba a Yusuf alayhi salam, estaba enamorada de Yusuf alayhi salam, porque Yusuf alayhi salam ha sido el ser más bello que ha pisado esta tierra. Allah Azza wa Jal le dio la mitad de la belleza para él y la mitad para la tierra.
Fijaros lo bello que era. Y la mujer del Aziz no podía aguantarlo, era una belleza irresistible. Y ella quería ir a coger aquello que era haram para él, ¿verdad? Aquello que no era lícito para ella. Y Yusuf alayhi salam se escapaba de ella. Y fue paciente. Se mantuvo alejado de ella. Se escapaba de ella. Se mantuvo paciente y se alejó de ella. Ok, ahora voy a hacer una pregunta. Primera paciencia cuando estaba en el pozo. Segunda paciencia cuando se escapaba de la tentación de la mujer del Aziz. ¿Cuál de las dos paciencias es más valorada por Allah subhanahu wa ta'ala? La segunda, ¿alguien dice la primera? Nadie, mashallah. Todos por unanimidad. La segunda, absolutamente. Porque la primera es paciencia sin elección. No tenía más elección, que estaba en el pozo y estaba esperando a que Allah le salvara. Fue paciente, pero no tenía más elección. La segunda, podía haber hecho una cosa o podía haber hecho otra cosa. ¿Y qué hizo? Hizo lo que Allah azza wa jal estaba complacido. Por lo tanto, esa paciencia es la que es más fuerte, más valorada por Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una pregunta que ha surgido a lo largo de los años, que tantos se han hecho sabios, talabul ilm, shuyukh, etcétera, etcétera. Y os lo voy a hacer a vosotros, a ver qué pensáis. ¿Los ángeles tienen paciencia? ¿Sí? ¿Qué pensáis? ¿Los ángeles tienen paciencia? ¿Solo lo sabe Allah subhanahu wa ta'ala? Bueno. ¿Ah? Ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave está en que los ángeles han sido creados única y exclusivamente para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Para adorar a Allah azza wa jal y para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos no tienen las cualidades humanas que tenemos nosotros, de impaciencia, de querer ir aquí, de querer ir ahí, de necesitar esto, de necesitar lo otro. Solo han sido creados para adorar a Allah azza wa jal y para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, los ángeles no necesitan paciencia. Wallahu alam, es lo que dicen los sabios. Wallahu alam, y Allah sabe más si Allah les ha dado algún tipo de paciencia que no es acorde a la paciencia de los seres humanos. Y después el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos habló de la paciencia más importante, la paciencia más difícil, la más complicada. La paciencia más complicada es la lengua. Dalil, el profeta Muhammad alayhi salatu salam le dijo a Mu'adh: ya Mu'adh, controla tu lengua. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal le dijo: ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ¿acaso Allah nos castigará por aquello que digamos? Y fíjate qué pregunta. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam le respondió: ya Mu'adh, ¿acaso no sabes que la lengua y lo que salga de nuestra boca es lo que más personas introducirá al infierno? Por lo tanto, la paciencia de lo que sale de nuestra boca es muy importante, queridos hermanos. El ghiba o el namima, hablar de la gente, decir algo de la gente que no es verdad, calumniar, falsear, o simplemente decir algo que es verdad pero que a esa persona no le gusta. A lo mejor una persona es bajita. Allah azza wa jalla lo ha creado así. Y tú vas a otro y dices: mira qué bajito que es, mira qué pequeñito que es. Por no utilizar otras palabras más despectivas. Eso es un pecado muy grande. Faltar a una promesa o simplemente estar todo el día hablando de la gente. Muchas veces te das cuenta, subhanallah, y dices: pero ¿por qué hablo tan mal? ¿Por qué hablo de la gente? El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo: di el bien o mantente en silencio. Di lo que sea bueno, di aquello que sea bueno o mantente en silencio. O mejor no digas nada. Y en otra clase, inshallah, hablaremos de las diferencias entre ghiba, namima y aquello que Allah azza wa jalla ha decretado para aquellos que hablen mal de la gente y para aquellos que se dediquen a hablar mal. La paciencia perfecta se verá recompensada el día de Yawm al-Qiyamah. Ya hablamos de una paciencia perfecta. El día que no haya más sombra que la sombra de Allah. ¿Sabéis que Allah azza wa jal, con su sombra y la sombra de su trono, dará cobijo, dará tranquilidad, dará sombra a 7 tipos de personas? Y esos son, según Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, personas que han llevado a cabo una paciencia perfecta. Por ejemplo, voy a decir los 7 de forma rápida para que lo sepáis. Es un hadith muy bonito, que son los 7 que estarán protegidos por la sombra de Allah subhanahu wa ta'ala el día que no haya más sombra que su sombra. En primer lugar, el gobernante justo en todas las situaciones a pesar de sus deseos. Un gobernante que es justo y que es justo, absolutamente justo con todos.
aunque su corazón le diga ese es malo, no, le voy a dar a él lo mismo que a todos. Segundo, un joven como vosotros. Cuando digo joven, no quiero decir jóvena también, ¿verdad? Porque ahora parece ser que con esto ¿cómo se llama? Del Ministerio de Igualdad, que ya ha desaparecido, había que utilizar palabras masculinas y femeninas porque parecía que se hablaba solamente en masculino. Cuando digo joven me refiero a chicos y chicas, ¿verdad? Joven que adora a Allah a pesar de sus deseos, constantemente adorando a Allah, tendrá la sombra de Allah Azza wa Jal. Tercero, el hombre que permanece en la mezquita constantemente. Acordaros que es muy bueno ir a la mezquita. Y si hacéis vuestros salawat en la mezquita, khair inshallah. Cuarto, el hombre que da sadaqa o la mujer que da sadaqa en secreto. Acordaos del hadith, lo que da la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Eso no es que lo que yo doy esta mano no lo sabe, porque tú sabes lo que hay aquí, ¿verdad? No hay que traducirlo de forma literalmente. Significa que lo que tú des no se entere nadie, ¿sí? Que no vayas a un pobre y le des un billete o un poco de dinero o le des un poco de comida para que pueda satisfacer sus necesidades fisiológicas y luego vayas y digas, he estado antes y le he dado de comer a un pobre. ¿Qué hace eso? Rompe por completo la sadaqa que has hecho. De ahí, lo que dé tu mano derecha no lo sabe la mano izquierda. El hombre que resiste la tentación de la mujer bella, como Yusuf alayhi salam. Los dos hombres que se encuentran por Allah y que se separan por Allah. Tienen paciencia, quiero ver a mi hermano y me despido con mi hermano. Y finalmente, el que llora cuando está solo a Allah subhanahu wa ta'ala y le pide a Allah azza wa jal que guarde su secreto, porque todos tenemos secretos y todos tenemos pecados secretos, todos. No hay nadie que sea ma'asum, como el profeta alayhi salatu wassalam. Y está por la noche y le llora a Allah azza wa jal y dice, Ya Rabbil Alamin, guárdame este secreto, protégeme ahora. Como dice el hadith, protégeme ahora, Ya Rabbil Alamin, protege mi dignidad, mi izza, protege mi reputación y que nadie se entere de aquello que he hecho. Y le lloras a Allah subhanahu wa ta'ala. Y todos hemos cometido pecado, hermanos, todos. Decían los salafus salih, los primeros predecesores decían, si nosotros supiéramos los pecados que ha cometido cada uno de nosotros, nadie enterraría a otro. Fijaros. Y hablo de los de la época del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Y pido a Allah azza wa jal que nos perdone. Vamos ahora a la parte práctica, la parte que a mí me gusta mucho, en la que traigo muchas historias, hadith, para que veáis la recompensa de Allah azza wa jal para aquellos que son pacientes. Esta es la última parte de la conferencia, pero es una parte prolongada y se divide en muchos consejos, tanto para los hermanos como para las hermanas. El Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah divide la paciencia en 3 grados, en 3 niveles. En 3 aspectos de nuestra vida tenemos que ser pacientes. En primer lugar, tenemos que ser pacientes en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado, en aquello que es wajib, en aquello que es fard, obligatorio. En segundo lugar, Allah azza wa jal nos ordena ser pacientes en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala, en aquello que Él nos ha prohibido, aquello que es haram, abstenernos de ello. Y en tercer lugar, Allah azza wa jal nos ordena ser pacientes ante las dificultades, ante las fitnas, ¿sí? Ante las desgracias. Y vamos a ir tocando uno por uno, bi'idhnillah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dice, sorprendentemente encontramos en una aya del Corán, que Allah azza wa jal nos habla de estas 3 diferentes, o de estos 3 diferentes grados. En Surah Al-Luqman, Allah azza wa jal dice, Ya bunaya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Traducido más o menos al español sería, hijito, haz el salat, ordena lo que está bien, wa'mur bil ma'ruf, prohíbe lo que está mal, wanha 'anil munkar, ten paciencia ante la adversidad. Oh hijito, Luqman al-Hakim le decía a su hijo, oh hijito, establece el salah, ordena lo que está bien, ¿sí? Ya tenés las acciones obligatorias. Prohíbe lo que está mal, ya tienes las acciones prohibidas. Y ten paciencia en la adversidad. Ya tienes el tercer grado, que es la paciencia ante las dificultades. Vamos a ver las obligaciones. Las obligaciones, y lo he intentado expresar de un modo en que nosotros muchas veces somos negligentes en obligaciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. Voy a intentar traer algunas y dar algunos consejos, empezando por mí, bi'idhnillah. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a las obligaciones?
llevar a cabo nuestras obligaciones islámicas de forma regular, continuamente, con ilm, con conocimiento, porque si no tenemos conocimiento, entonces no hacemos nada. El profeta alayhi salatu wassalam dijo en un hadith auténtico: Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán. Cuando digo musulmán me refiero a hombre y mujer. Y también con ikhlas, que es con sinceridad. Siempre de acuerdo a la sunna para que no sea rechazado por Allah. Por ejemplo, obligaciones, el Ramadán. Allah Azza wa Jal nos ordena abstenernos de comer, abstenernos de beber, abstenernos de tener relaciones, abstenernos de decir aquello que no sea correcto, abstenernos de mirar aquello que no sea lícito, abstenernos de ir allá donde Allah Azza wa Jal nos ha prohibido, y tenemos que ser pacientes. Después, Salah. Lo más importante es el Salah, queridos hermanos. Y siempre hago una parada en este punto y le pregunto a mis hermanos y mis hermanas: ¿nuestro Salah es correcto? Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿estamos haciendo bien nuestro Salah? Nuestras 5 oraciones. Queridos hermanos y hermanas, me voy a centrar sobre todo en una: el Fajr. ¿Nos levantamos todos a rezar el Fajr? Queridos hermanos y queridas hermanas, si supierais el valor que tiene rezar el Fajr, el profeta alayhi salatu wassalam dijo que rezar el Fajr vale más que lo que hay en este mundo y en el otro. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dijo: si la gente supiera el valor de levantarse para rezar el Fajr, la gente iría a la mezquita aunque fuera arrastrándose. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos contó un hadith auténtico, que cuando fue al Isra wal Mi'raj visitó el paraíso, visitó el infierno, y vio a un genio gigante que con una piedra gigante la estampaba contra la cabeza de un hombre y lo reventaba por completo. Y ese hombre gritaba, lloraba y moría al instante. Y luego Allah Azza wa Jal recomponía su cuerpo otra vez y volvía a coger esa roca gigante y la estampaba contra él, una y otra vez, continuamente, hasta Yawm al-Qiyamah. Y le preguntaron: Ya Rasulullah, ¿por qué? Dijo: porque ese hombre no se levantaba a rezar el Fajr. Y ese es el castigo para aquellos que no se levanten a rezar el Fajr. Queridos hermanos, si alguno de nosotros no se levanta a rezar el Fajr, cuando el imam de la mezquita dice: As-salatu khayrun minan naum, el Salah es mejor que el sueño, tirad esa manta, tirad esa almohada, levantaos a hacer el wudú y encomendaros a Allah subhanahu wa ta'ala, porque el Salah es obligatorio. Y el Salah no solamente es el Dhuhr, el Asr, el Maghrib, el Isha, también está el Fajr. Y el Fajr es obligatorio, queridos hermanos y queridas hermanas. Y para terminar, el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dijo: de las señales de los hipócritas es que no van a rezar el Fajr y no van a rezar el Isha. Por lo tanto, por favor, os pido que aquellos que no recéis el Fajr, inshallah, que a partir de hoy lo hagáis. Sobre todo los hombres, y que aquel que sea fuerte y aquel que diga: yo quiero la recompensa de Allah y yo quiero tener provisión en mi tumba, cuando esa tumba nos apriete y rompa nuestros huesos, cuando pongan sobre nosotros esos ladrillos, ese cemento, y tú lo estés viendo absolutamente todo, lo estés sintiendo, y empiecen a tirar tierra sobre nuestra tumba. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rezad el Fajr, hermanos, rezad el Fajr. A las hermanas que no se ponen el hijab, decidles que Allah Azza wa Jal ha hecho obligatorio el hijab. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho que el hijab es obligatorio para las mujeres. Por lo tanto, hermanas que no se pongan el hijab, inshallah que se lo pongan. Luego tenemos hermanos que solamente rezan en Jumu'ah, el viernes. Si haces la cuenta te salen 52 salas al año, 52 semanas. Solamente van a rezar el viernes. Ulama los llaman Jumi'is. Luego tienes aquellos que adoran a Allah solamente en Ramadán, Ramadanis, y los otros 11 meses se olvidan de Allah. Luego tienes aquellos que adoran a Allah 2 veces al año. ¿Quiénes son estos? Aidis, ¿verdad? Aidis, el día del Eid, el Kibir, el día del Eid del Adha, el Eid del... van a la musalla, Eid al-Fitr, jazakallahu khaira, y rezan, venga, hasta el siguiente Eid. Y hay uno que es peor todavía, y que Allah le ayude, que Allah le guíe. Hay uno que reza una vez nada más en el año. ¿Quién me lo dice? Jazakallahu khaira. Laylatul Qadr. El día 27 de Ramadán voy a rezar una vez al año, nada más. Y lo ves en la mezquita por la noche, reza con los hermanos, se queda hasta el Fajr, hasta el año que viene.
Porque esta persona ha entendido a su manera, ha entendido que Allah Azza wa Jal nos dice en el Corán, y Laylatul Qadr es mejor que el Shahr, ¿verdad? Que 1000 meses. Entonces coge el teléfono o la calculadora y divide 1000 meses entre 12, 83 años y 3 meses. Ya está una vida entera. Ya está. Subhanallah. Y eso... Los sabios de la Umma te dicen que esto se llama ihtiati. Ihtiati significa la adoración de la precaución. Una persona que basa su din en dudas y dice voy a ir a Laylatul Qadr, voy a rezar por la noche, inshallah, si pillo Laylatul Qadr son 83 años, me he salvado. Porque tiene dudas de que si Allah existe, wala'udhu billah. Y si una persona tiene duda de si todo esto es verdad, si Allah existe, lo convierte en decidlo sin problema, porque es así, lo convierte en incrédulo, sale del Islam. ¿Por qué? Porque shurut la ilaha illallah, las condiciones de la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, no es simplemente decirlo, no hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta. Hay shurut, hay condiciones. Y una de las condiciones es el yaqeen. El yaqeen, la certeza. Tienes que tener certeza absoluta de lo que estás diciendo es verdad. Y Allah Azza wa Jal existe. Y Allah Azza wa Jal me va a castigar si no cumplo con él. Por lo tanto, si una persona tiene dudas, rompe su la ilaha illallah y sale del Islam. Después tenés a personas que van a hacer el Hajj y te dicen, no, tú eres joven todavía, el Hajj es obligatorio, todavía eres joven, espérate que seas mayor, cuando tengas tus 50 años, te dejas un poco de barba, coges, ahorras dinero y te vas a hacer el Hajj. Cuando tu vida está llena de pecados, cuando has estado toda tu vida pecando, te dices vamos a hacer el Hajj. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que si has estado toda tu vida pecando, a los 50 o a los 60, algunos se van a los 70, por la razón que sea, cuando lo mejor es ir cuando uno es joven, cuando uno es fuerte? Y pido a Allah Azza wa Jal que los que no hemos ido a hacer el Hajj todavía, que nos ayude para ir pronto, inshallah. Y entonces tú dices, una persona que ha cometido tanto pecado durante su vida, ¿tú crees que va a llegar al Hajj, a Mecca o a Medina, con 5 millones de musulmanes que se llegan a juntar como máximo, y los que han estado lo saben, con tantas personas piadosas? ¿Tú crees que vas a ser un chico bueno o una chica buena ahí? Después de haber estado toda tu vida pecando, olvidando a Allah, ya, más adelante, y te olvidas de que estás cayendo en un problema muy grande. Más adelante, ¿quién te asegura que mañana por la mañana te vas a levantar? ¿Quién te asegura que mañana por la mañana vas a estar vivo? Y te encuentras en el Hajj dando codazos a todo el mundo, empujando, con mala cara. Hermano, que estás en el Hajj, déjame tranquilo, cállate la boca. Y ves a personas con una barba, subhanallah, personas mayores, gritando, no dejan que las hermanas pasen, etcétera, etcétera. Y piensan que su Hajj va a ser mabrur, que va a ser un Hajj aceptado. Y la realidad es que no podrás hacerlo. No podrás hacerlo. Porque Allah Azza wa Jal nos dice en el Corán, y creo que lo sabéis, la aya que dice, la rafatha, wa la fusuqa, wa la jidala fil Hajj. Primero, la rafatha, que está prohibido el mal lenguaje. Corrígeme si me equivoco, por favor. Está prohibido el mal lenguaje. Wala fusuqa, los malos tratos. Wala jidala, y las discusiones en el Hajj. Prohibido, absolutamente prohibido. Y eso lo dice Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel que va y tiene maltrato, y aquel que grita, aquel que chilla, aquel que se pelea, pues... Bien, vamos a hablar ahora de las prohibiciones. Vamos a pasar al segundo nivel, a tener paciencia en las prohibiciones, aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido. Y os repito que los consejos primero vienen a mí. Y si hay alguien que encaja dentro de estas características, pedimos a Allah que le dé fuerza para que a partir de hoy lo deje. Esto solamente es consejo. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo, ad-dinu nasiha. El din es dar consejo. Y yo solamente estoy aquí para dar consejo. Soy uno más. Primero viene a mí y después a vosotros. Hay, en cuanto a las prohibiciones, alejarse de las prohibiciones, aquello que es haram, hay dos tipos de acciones. Están los que se alejan de aquello que es haram por hayá, que es pudor, por vergüenza, y aquellos que lo hacen por jauf, por temor.
El mejor de todos es el que lo hace por vergüenza ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque este piensa en Allah y piensa en su grandeza. Este ha alcanzado el imán y además ha alcanzado un nivel superior que es el ihsan. ¿Okay? Y el otro es el que se aparta de aquello que está prohibido por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Y este no es tan importante como el otro, porque este solamente piensa en el castigo de Allah azza wa jal. Ha llegado al imán, pero no ha llegado al ihsan. Bien, primero, nuestros queridos hermanos, y no puedo decir hermanas porque alhamdulillah no he visto alguna por ahí todavía, pero algunos hermanos que todavía beben alcohol. Subhanallah, Allah azza wa jal te deja claro en el Corán que el alcohol está prohibido. Y tú puedes decir, bueno, yo no bebo alcohol, yo nunca he bebido alcohol, inshallah nunca beberé alcohol, pero la cosa no se queda ahí. Todos tenemos hermanos, padres, tíos, vecinos, amigos, compañeros, y el Islam es dar consejo. Si alguien tiene a alguien cercano a él que todavía esté tomando alcohol, dadle consejo. Y tenemos ayas, pues no hace falta ni que las lea, porque las sabéis que Allah azza wa jal dice que el alcohol es absolutamente haram. Otro, las apuestas, la lotería, la quiniela y la primitiva. ¿Sabéis todos que esto es haram o alguien tiene dudas? Lo sabéis, ¿no? Alhamdulillah. Todos tenemos familiares que van a jugar a la quiniela, que van a jugar a la primitiva, que compran el boleto de la 11, y Allah azza wa jal lo ha prohibido taxativamente. Allah azza wa jal te dice, te preguntan acerca de las sustancias embriagantes, del alcohol y del juego de azar. Di, ambos encierran pecado grave. Ambos encierran un pecado grave. Aconsejad para que nadie que sea musulmán juegue a la lotería o cualquier tipo de apuesta. En tercer lugar, el tabaco. Y este es el más extendido. Musulmanes que todavía fuman. Musulmanes que todavía creen que fumar es makruh, cuando fumar es haram. Absolutamente haram. 12 ahadith y 6 ayas del Corán lo ratifican. Fijaros si hay dalil. Por lo tanto, también aconsejad a nuestros hermanos que es haram fumar. Y hay una costumbre ahora que muchos jóvenes veo que fuman una... ¿Cómo se llama? Arguila. O chicha, como se llame. No sé. ¿Cómo se llame? Arguila, me parece. Y se reúnen, se sientan alrededor de una mesa o una silla y juegan a sus cartas, al dominó, al parchís, a lo que sea, y están fumando. Eso es igual que el tabaco, hermanos y hermanas. Eso es absolutamente igual porque es humo y eso te afecta y Allah azza wa jal lo ha prohibido. Otro pecado muy grande que cometemos, y pido a Allah azza wa jal que nos aleje de él, es la riba. La riba, que son los créditos bancarios, que son los préstamos, las hipotecas. Quiero comprarme una casa y voy a pedir una hipoteca. Y Allah subhanahu wa ta'ala te dice, aquel que trata con la usura, con la riba, con las hipotecas, los intereses, le ha declarado la guerra a Allah y a su mensajero. Y aquel que trate con la riba, Yaum al-Qiyamah se levantará, será resucitado como si Shaitán le hubiera poseído. Y vemos a algunos hermanos, subhanallah, que quieren casarse, quieren hacer la boda, y que Allah nos ayude a todos, y piden un préstamo al banco para hacer la walima, y para irse de luna de miel, etcétera, etcétera. Para hacer un acto halal, el medio es absolutamente haram. Y todos cometemos fallos, hermanos. Todos. Y el profeta Muhammad ﷺ dijo, mientras tu boca no se llene de tierra, hay tiempo para la esperanza, hay esperanza. Mientras no te entierren y te metan dentro de tu tumba, mientras no te entierren, hay esperanza para hacer tauba, para arrepentirse y volver a Allah subhanahu wa ta'ala, queridos hermanos y queridas hermanas. Los hermanos jóvenes todavía que van a las discotecas y que, aunque no beban alcohol, están en una discoteca. En las discotecas no hay absolutamente nada positivo para un musulmán. Nada, hermanos y hermanas. Y lo digo por experiencia. No hay nada, todo es el fahsha, munkar, ma'asía, pecado, alcohol, droga, acciones ilícitas. Un musulmán no pinta absolutamente nada en una discoteca. Nada. Y si alguien tiene un hijo o una hija que vaya todavía a discotecas, sentadlo con vosotros, aconsejarle, inshallah, que ahí no pinta absolutamente nada. Después vemos, por ejemplo, que este miércoles se produjo algo, subhanallah. El domingo pasado jugaba un partido el Real Madrid contra el Barcelona y las mezquitas estaban vacías, subhanallah.
¿Cómo un musulmán, fijaros, cómo un musulmán puede decir, a ver, a las 11 es el Salat al-Isha en la mezquita, media hora antes hay un Dars en la mezquita, en Ramadán, y después del Dars rezamos el Isha y después rezamos Tarawih? El que no quiere rezar Tarawih, Allahu alam, cada uno es libre de hacer lo que quiera porque es nafil, no es fard, puede ir o no puede ir, si va es mejor, pero que una persona sepa que están en la mezquita rezando el Isha en el mes de Ramadán y tú estés viendo un partido del Barcelona-Real Madrid y que las mezquitas estén vacías y solamente hayan personas mayores y los jóvenes están viendo el partido del Barcelona contra el Real Madrid. Después, 2 consejos a las hermanas, inshallah. 2 consejos que algunas hermanas igual no lo saben, igual todavía no son conscientes de ello, pero el argumento es claro, el dalil está claro. Algunas hermanas que caen en un pecado que es depilarse las cejas. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo que esto era algo horrible, horrible. El dalil es que el hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh dijo, escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir, Allah ha maldecido a la mujer que hace tatuajes y a la mujer que se tatúa, a la mujer que se depila las cejas y a la mujer que depila y a la mujer que se separa los dientes para ser más bella. ¿Os acordáis de lo que os dije de Muttafaqun alayh, del hadith que es Bukhari y Muslim? Pues este es uno de ellos. Está narrado por Bukhari y por Muslim. Las hermanas que se depilen las cejas para ser más atractivas o más bellas, les decimos que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prohibido. Y los sabios te dicen que es halal, que no hay ningún problema, que las mujeres se depilen el entrecejo, por aquí. Y si una mujer tiene mucha ceja, muy grande, y su marido no la ve atractiva, pues los sabios aconsejan depilarse lo justo para ser como el resto de mujeres. Wallahu a'lam. Otro consejo para mis queridas hermanas, inshallah, es sobre el tema del perfume. Bueno, mirad, el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo que Allah ha maldecido a la mujer que se depila la ceja con la nía de ser más atractiva, de atraer más a los hombres. Vemos algunas cejas, y vosotras las habéis visto, que son súper finísimas, súper delgadas, que dices, subhanallah, ¿cómo se puede hacer? Parece que la han pintado. Guaja. Pero luego encontramos que los sabios, en su ijtihad de este hadith, te explican el sharh, la interpretación del hadith, y te dicen, ¿está permitido? Sí está permitido depilarse el entrecejo en medio, porque no es lógico una mujer con una sola ceja, ¿sí? Eso es lo que dicen los sabios. Yo de verdad no quiero reírme porque eso es algo serio. Y luego también, como segunda cláusula a esta interpretación, te dicen, en el caso específico de que una mujer tenga mucha ceja, una ceja muy poblada, muy poblada, a esa mujer tiene permiso para retocarse mínimamente para parecer a una mujer que no se ha depilado y que sea normal. Ahora, si tú coges esta ventaja, esta licencia, esa clauja era. Si tú coges esta licencia y dices, aquí los sabios dicen que si tengo mucha ceja me puedo depilar, y te aprovechas del tema y eres una mujer normal y te haces una rayita aquí, otra aquí, entonces no es lógico. Y Allah Azza wa Jal nos ha dejado claro lo que opina de esto. No sé si he respondido a su pregunta, hermano. Jazakallahu khair. Después viene el tema del perfume. Este es muy sencillo. El tema de la ceja, pues yo sé que vivimos una sociedad occidental y muchas mujeres, subhanallah, pero ahí vamos. Hay que ser paciente. Y Allah Azza wa Jal te dice, sé paciente, vas a estar conmigo. Sé paciente, te voy a amar. Inna Allah ma'as sabirin. Sé paciente. El tema del perfume, eso es fácil. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dice en multitud de hadith, y aquí tengo un montón de argumentos, que una mujer musulmana no puede salir de su casa perfumándose. Una mujer musulmana no puede salir de su casa perfumándose. ¿Por qué? Dalil.
Abu Huraira relató que el mensajero de Allah dijo: si una mujer se perfuma y sale a la calle, no le permitáis que rece el Aisha con nosotros. Otro hadith, Abu Musa al-Ashari dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: cualquier mujer que se perfume, salga a la calle y pase entre la gente y huelan su fragancia, es una... y ya os podéis imaginar. Por lo tanto, queridas hermanas, inshallah, perfumaos en casa, para vuestros maridos, para vuestros futuros maridos, para los hombres que sean mahram para vosotros, ¿Quiénes son mahram? Aquellos a los que te puedes quitar el hijab. Con ellos te puedes perfumar, en tu casa te puedes perfumar, etcétera, etcétera. Y es solamente un consejo, queridas hermanas. Y después, en el tema de las dificultades, y ya en la última parte, y contaré unas cuantas historias, unos 10-15 minutos, si aguantáis inshallah y nos vamos, pues para demostrar que hay que tener paciencia ante las dificultades. Pensemos en ese momento en las numerosas bendiciones que Allah nos ha dado, cuando cae una desgracia sobre nosotros. Tengamos esperanza en que algo mejor vendrá. Aceptar el qadar de Allah, la voluntad de Allah, lo que Allah Azza wa Jal ha decretado para nosotros, es lo mejor para nosotros. Debemos creer que es lo mejor para nosotros. Creer que no es lo mejor para nosotros es como decir: Allah es injusto, wala'udhu billah, y Allah es el más justo. Allah nos da lo que necesitamos. Allah nos da lo que merecemos. Por ejemplo, en un hadith, Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu dijo: el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo: cuando el hijo de un hombre se muere, Allah le pregunta a sus ángeles: ¿os llevasteis el alma del hijo de mi siervo? Y los ángeles dirán: sí. Después dirá Allah Azza wa Jal: ¿os llevasteis al niño de sus ojos? Dirán: sí, ya Rabbil Alamin. Y Allah Azza wa Jal dirá: ¿y qué dijo? Dirán los ángeles: ya Allah, te alabó y dijo: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Allah somos y de Allah volveremos. Y Allah les dirá: preparadle a ese hombre un palacio en el paraíso y llamadle Beit al-Hamd, la casa de las alabanzas. Y este hadith lo encontramos en Tirmidhi, Ahmad, Ibn Hibban. Otro hadith, el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo: increíble, y esta es la palabra que utilizó, increíble es la actitud del musulmán. El creyente tiene recompensa en todo. Si alguna calamidad cae sobre él, alguna desgracia cae sobre él, es paciente, se encomienda a Allah y Allah le recompensa por ello. Si Allah subhanahu wa ta'ala, por el contrario, le manda una bendición, una alegría, es agradecido con Allah y Allah también le recompensa. Y esto solamente ocurre con los musulmanes, con los creyentes. Otro ejemplo, una mujer estaba en el cementerio, en la tumba de su hijo, llorando, lamentándose, porque su hijo había muerto. El profeta Muhammad alayhi salatu salam se acerca a ella y le dice: oh mujer, ten miedo de Allah y sé paciente. ¿Sabéis lo que le respondió? Le dijo: tú no sabes lo que yo he pasado, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Y se marchó. Y una mujer vino corriendo y le dijo: ¿acaso no sabes quién es ese hombre? ¿No? ¿Quién es? Es el mensajero de Allah, es el profeta de Allah. Y entonces fue corriendo a la casa del profeta alayhi salatu salam, tocó la puerta y dijo: ya Rasulullah, perdóname, ya Rasulullah, no sabía que eras tú, te juro por Allah que voy a ser paciente. Y el profeta alayhi salatu salam le respondió: no, la paciencia se demuestra en el momento en que cae sobre ti la desgracia. Ahora no tiene sentido. Otro ejemplo, había uno de los tabeín que se llamaba Urwa, que era el hijo de Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma. Urwa tenía un hijo que se llamaba Muhammad. Urwa, este ejemplo lo ha traído Ibn Qayyim al-Jawziyya. Urwa tuvo un problema en la pierna y tuvieron que amputársela, tuvieron que cortársela. Y después vinieron a darle las condolencias. Y él dijo: si has venido a darme las condolencias, a darme el pésame por lo que me ha ocurrido, te digo que ahorres tus palabras, porque me ha encomendado Allah. Estoy siendo paciente y espero la recompensa de Allah. Y cogió la pierna, le trajeron su pierna, la cogió
la besó, su propia pierna, y le dijo a su pierna: oh pierna mía, te juro por Allah que nunca te he llevado allá donde Allah me ha prohibido. Te juro por Allah que nunca he hecho que me conduzcas a ningún sitio que Allah me ha prohibido. Y luego le dijeron: no vengo por eso. Vengo a decirte que otra calamidad ha caído sobre ti. Tu hijo Muhammad estaba en el establo. Se cayó al suelo y los caballos y las vacas lo pisotearon y ha muerto. ¿Y sabes lo que dijo Urwa? Miró al cielo y dijo: oh Allah, me has quitado un órgano, pero me has dejado el resto de mi cuerpo. Me has quitado a un hijo, pero me has dejado al resto de mi familia. Me has probado quitándome una de mis extremidades, pero me has dejado toda la salud. Me estás probando quitándome al niño de mis ojos, pero me has dejado al resto de mi familia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ¿No es una bella paciencia esto? Este es un hombre que entendió perfectamente que Allah está con aquellos que son pacientes. Salama era una mujer que tenía un marido que se llamaba Abu Salama. Abu Salama murió y Salama estaba completamente enamorada de ella, de él, era su marido. Y él murió. Y el profeta Muhammad ﷺ se enteró cuando vivían en Medina y fue a visitarla y le dijo: oh mujer, ten paciencia y haz esta dua. Dile a Allah Azza wa Jal: oh Allah, recompénsame por mi paciencia y compláceme con algo mejor. Ella pensaba: mi marido se ha perdido. ¿Quién mejor que mi marido? ¿Quién va a ser mejor que mi marido? ¿Quién era mejor que su marido? Y al cabo de un tiempo, el profeta Muhammad ﷺ mandó un sahabi que se llamaba Hatib ibn Abi Balta radiyallahu an, para pedirle la mano a Salama. Y el profeta Muhammad ﷺ se casó con Salama. Fijaros, porque tuvo paciencia, porque se mantuvo paciente. Y tenéis también la historia, 5 minutos inshallah y nos vamos. Y tenéis la historia del profeta Yusuf alayhisalam. El profeta Yunus alayhisalam. ¿Conocéis la historia que lo tiraron por la borda? ¿Os acordáis? Y que el profeta Muhammad alayhisalam nos lo explicaba, que Allah Azza wa Jal nos lo explica también. Y la ballena se lo tragó. Una ballena se tragó a Yunus alayhisalam. Y cuando estaba dentro del estómago, en la oscuridad de la ballena, se quejó, gritó, se lamentó. No, dijo esa dua perfecta que hemos aprendido todos: La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh Allah, alabado seas. Verdaderamente, no hay más Dios que tú. Y verdaderamente, yo he sido un opresor conmigo mismo. Y finalmente, la paciencia del profeta Muhammad ﷺ. Fijaros la paciencia que tuvo el profeta. No hay nadie que tuvo más paciencia que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La persecución de Quraysh, el boicot que hicieron Quraysh, que durante 3 años prohibieron que se relacionaran con ellos, que hablaran con ellos, que hicieran negocios con ellos, que se casaran con ellos. Cuando murió Khadija radiyallahu an, cuando murió su tío Abu Talib, cuando le tiraron unas tripas de camello sobre su espalda. La paciencia del profeta alayhi salatu salam. Expropiaciones, le quitaron sus casas, le quitaron su dinero, le quitaron absolutamente todo. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam se mantuvo firme y se mantuvo paciente. Y finalmente, queridos hermanos, os quiero dar un último consejo antes de irnos. Un consejo que le he escuchado a mi querido Sheikh Saleh Hafidahullah. Y es un consejo valiosísimo para todos nosotros y es un consejo para el resto de nuestra vida. Un consejo que se divide en 3. El primero, queridos hermanos, es que si alguno de vosotros todavía tiene viva a su madre, que haga todo lo posible, todo lo que hay en su mano para hacerla feliz. Que haga todo lo posible para hacer felices a sus padres, pero sobre todo a su madre. No hay mayor recompensa para una persona que tratar bien a su madre, que adorar a su madre, que servir a su madre, que ser humilde con su madre, que besar la mano de su madre, que besar la cabeza de su madre. Un hombre se acercó a Abdullah ibn Abbas y le dijo: oh primo del profeta, vengo a pedirte consejo, he matado a una persona, ¿hay perdón para mí? Abdullah ibn Abbas le dijo: ¿tienes madre? Y le dijo que no. Entonces le dijo: busca refugio en Allah,
Dile a Allah que te perdone y constantemente recuerda a Allah. Y luego vino un compañero suyo y le dijo: ya Ibn Abbas, oh primo del profeta, te hemos escuchado preguntar por su madre, ¿a qué se debe? Dice: os juro por Allah, que no conozco de ninguna acción más amada por Allah que el buen trato del hijo hacia sus padres, sobre todo a su madre. Si alguno de vosotros no tiene madre, que pida por ella, que cuando haga sujud le pida a Allah Azza wa Jal que la perdone, que haga su tumba amplia, que la ilumine y le que perdone Yawm al-Qiyamah. Y si alguno de vosotros tiene madre, que haga todo lo posible para que sea feliz. El segundo consejo, queridos hermanos, es intentar no pasar ni un solo día sin leer el Sagrado Corán. Aunque no sepamos leer árabe, por lo menos en español, aunque sea una sola ayah, aunque memoricemos una sola ayah. El Corán es la palabra de Allah Azza wa Jal. El Corán no puede estar en una casa en la que haya polvo. Intentad, inshallah, cada día leer un poquito del Corán, porque en el Corán está la salvación. Y el tercer y último consejo, queridos hermanos, es, inshallah, tener hayá, tener vergüenza de Allah subhanahu wa ta'ala, y no dejéis que os levantéis ni una sola mañana de vuestra vida sin haber rezado el Fajr. Nunca, jamás intentad levantaros por la mañana sin haber rezado el Fajr. Os pido perdón si he dicho algo que he ofendido, pido perdón a Allah Azza wa Jal si me he equivocado en algo. Todos los aciertos pertenecen a Allah. Creo que la hermana está levantando la mano. No escucho. En absoluto, hermana, en absoluto. El Corán ha sido descendido en árabe. Tiene que ser leído en árabe. Hay que ser memorizado en árabe. En español es solamente para que tengamos una pequeña, ligera idea de los significados de lo que Allah subhanahu nos quiere decir. Pero si no sabemos leer árabe, por lo menos sentarnos y leer un poquito el libro de Allah subhanahu wa ta'ala en español. Pero lo que tenemos que hacer es memorizar el Corán en árabe. Ya está. Nuevamente os digo que os pido perdón a todos. Allah Azza wa Jal es el que da el éxito. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el éxito en esta vida, en la otra, que nos haga pacientes, que nos perdone. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.